Dios les bendiga, Dios les guarde, preciados ministros del Señor, profetas de Dios. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. De hace un tiempo para acá he tenido mucho la inquietud de dar este tipo de clases vía WhatsApp, ya que tenemos una circunstancia a nivel mundial con lo del coronavirus y por la cuarentena no tenemos el acceso para poder trasladarnos y tener las enseñanzas que teníamos. Y es fundamental que un ministro se instruya en todo lo que son las áreas espirituales. Importante conocer a profundidad, alabado sea el Señor, lo que son los ángeles de Dios. Esto es muy importante porque en todo el curso de nuestra vida ministerial vamos a tener encuentros, podremos tener encuentros con ángeles y es necesario conocerlos a profundidad. En esta oportunidad pues seguimos hablando, vamos a conocer más a profundidad a estas hermosas criaturas, a estos hermosos hijos de Dios. Hoy no vamos a hablar de ángeles caídos, sino de santos ángeles de Dios. Ángel proviene del latín angelus, del griego angelos, que significa mensajero. Entonces, cuando nos vamos a referir a ángeles, son estas criaturas hermosas, seres espirituales que están al servicio y a las órdenes de Dios, sobre todo para transmitir mensajes. Y básicamente estos son los ángeles de más baja jerarquía, los que tienen más contacto directo con la humanidad, y por eso nos habla de la palabra mensajero. Por eso estudiamos lo que conocemos como angiología. Es importante, es la rama de la teología que se dedica a estudiar la naturaleza y las características de los ángeles de Dios. Dentro también de la angiología tenemos también la demonología, que es la que se encarga de estudiar los ángeles caídos o los demonios. Entonces, hoy vamos a hablar de 12 puntos claves para entender y comprender y conocer a profundidad lo que son los ángeles de Dios. Es importante. 1. Los ángeles de Dios son criaturas espirituales creadas por Dios. Mucho antes de la creación, como ya lo habíamos hablado, antes que los seres humanos fuésemos creados, ya ellos existían y fueron básicamente creados de la nada. Dios no utilizó nada para crearlos. Dios tiene un poder de creación, es decir, los trajo a la existencia. Ninguna otra criatura puede crear algo de la nada, solamente Dios. Esto lo vemos en Colosenses 1:16. Segundo punto, son seres espirituales. Nos dice Hebreo 1:4. Seres totalmente espirituales, incorpóreos, no tienen cuerpo físico. Ellos pueden materializarse en determinado momento y usualmente se semimaterializan. Para ellos la materia, los muebles, las paredes, las cosas en sí no representan ningún tipo de limitación. Pueden adoptar cualquier tipo de forma. Tercer punto, son inmortales. Son seres creados por Dios para no morir, así como la humanidad en su momento para no morir, para no envejecer, para no enfermarse. Bueno, ya sabemos que después se produjo la caída del hombre y entró la muerte y entró, por supuesto, la muerte, la enfermedad y todas estas cosas. Ellos, por estar hechos de una materia diferente, incorpóreos diferentes, están hechos de un cuerpo celeste, diferente totalmente a la humanidad. Entendemos que los demonios tampoco se mueren y los ángeles de Dios, ambos son inmortales,
Lucas 20:36 nos dice que ellos no pueden morirse, pero ellos tienen una diferencia muy grande con Dios. Dios es el único que es, fue y será. Es decir, la inmortalidad de Dios y la inmortalidad de los ángeles, la de los ángeles está condicionada, la de Dios no está condicionada. Él es alfa y omega, principio y fin. La de los ángeles está condicionada a la voluntad del Padre. Los ángeles como criatura, como seres creados, tienen un principio. Por ahora no tienen fin, son inmortales, pero tuvieron un principio y fueron creados en determinado momento. Así que recordemos que solo Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Si Dios le placiera darle finalidad a la eternidad que tienen los ángeles, lo pudiera hacer en su soberanía. Cuarto, son extremadamente poderosos, son inteligentes, muy astutos, muy poderosos, tienen un discernimiento que va mucho más allá del nuestro, son capaces de destruir ejércitos, de provocar desastres naturales. Apocalipsis se nos da una pequeña muestra de poder que ellos tienen. 5. No todos tienen alas, no todos se pueden representar como seres que tienen alas, y en esto hay una confusión muy grande. A nivel de ángeles se piensa que todas las jerarquías de ángeles tienen alas y no es así. Esto viene porque esto es una idea, eh, esto se le ha eh, atado, ¿verdad?, a esta fantasía de que como los ángeles pueden moverse con rapidez y con mucha facilidad, pues el hombre simplemente le colocó alas, porque entendemos que eh, los pájaros se pueden mover con esa rapidez. Da la impresión de que pudieran volar. Entonces se les agregaron las alas para representar de una u otra manera, ¿verdad?, a los ángeles, pero en realidad no es que ellos desaparezcan o desaparezcan, ellos no tienen una limitación como una materia corporal como nosotros, por lo tanto pueden deslizarse con naturalidad en el mundo espiritual. Son los mensajeros, entonces hay ángeles, serafines, querubines, y se describen que tienen 6 alas, como por ejemplo serafines y querubines. Unos los describen que tienen 4 alas, otros se describen con 6 alas. Dios nos está dando una descripción de cómo son estos ángeles. Entonces los demás baja jerarquía como mensajeros que tienen contacto directo con la humanidad, estos no poseen alas. Estas hermosas criaturas están para cumplir las órdenes de Dios. Ejecutan de buen agrado un mandato. Salmo 103, ellos se regocijan. Y Lucas 15 dice que obedecen con toda disposición lo que Dios dispone. Nos lo dice Salmo 103, 7. Son extremadamente inteligentes. Hay un proverbio, un salmo que dice que seamos extremadamente sabios como los ángeles. ¿Por qué? Porque tienen una inteligencia, un discernimiento muy poderoso, enorme, muy por encima de los seres humanos. Sin embargo, no es una inteligencia infinita, es una inteligencia finita, ilimitada. Tenemos que entender que el único que no tiene limitación es Dios. Los ángeles también tienen una inteligencia finita y es limitada. El único que es ilimitado, que no tiene limitación, es Dios, y el único que es infinito es Dios.
Así que en relación con la humanidad, los ángeles son como que lo saben todo, vamos a decirlo de esa manera, pero no lo son. Entendamos que el que todo lo sabe es el Señor. 8. Los ángeles son criaturas espirituales que han pasado la prueba y ahora gozan de la presencia de Dios. Pueden disfrutar de la presencia de Dios, pueden disfrutar de la presencia del Señor. Dice que los serafines están, ¿verdad? Continua alabanza. Son ángeles que contemplan su presencia y ellos no tienen el contacto con los seres humanos, los serafines. Ellos están constantemente en la presencia del Señor. Cuando nosotros nos vamos al principio, podemos ver que Dios creó a Luzbel, o el Señor creó a este gran querubín protector para protegerlo de algo. Es decir, el Señor sabía, ¿verdad?, que uno de ellos podría rebelarse. Entonces los ángeles estuvieron a prueba en el santo monte de Dios. No permanecían constantemente en su presencia, pero luego pues que muchos de los ángeles pasaron esa prueba fulminante, ahora ellos permanecen constantemente en la presencia de Dios. Ya esto lo vimos. Muchos de ustedes que estuvieron en la escuela profética vimos con mucha más profundidad esta parte y acá podemos comprender un poco de lo que les estoy hablando. Justamente los ángeles, por ser santos, es que son tan obedientes a las leyes de Dios, a los mandatos de Dios. 9. ¿Cuántos son los ángeles? Bueno, la palabra dice que son millones de millares, quizás mucho más que los 8.000 millones de seres humanos que hay en el planeta Tierra. Sin embargo, no hay un número exacto que especifique la Biblia de cuántos santos ángeles hay o cuántos ángeles en general hay. Dice la Biblia que los ángeles caídos son un tercio de los ángeles total, es decir, que fueron una tercera parte la que se rebeló. Fue lo que arrastró Lucifer. La palabra nos dice que cuando culminó la rebelión y cayeron definitivamente, se terminaron deformándose, cayó un tercio. O sea que 2 tercios pasaron la prueba y quedaron al servicio de Dios. Son más los santos ángeles de Dios que los ángeles caídos. El número total como tal no lo dice la Biblia, pero son millones y millones de millares. Sin embargo, no es un número infinito, es un número finito, es un número concreto. Tenemos que comprender que Dios no ha seguido creando ángeles, es un número concreto que no lo sabemos porque hay muchas maravillas que descubriremos pues cuando estemos allá, cuando todos doblemos rodillas. No todas las maravillas las vamos a saber. Ángeles no han muerto, así que el número permaneció específico, no sabemos cuál es, Dios no nos lo ha revelado. Característica número 10, están organizados en jerarquías, 9 coros angélicos en 3 jerarquías, agrupados con su... ellos están seleccionados, específicos, en concreto. Así que es importante que entendamos esto. Ellos están organizados en una jerarquía. Son 9 coros angélicos y 3 jerarquías, agrupados conforme a su iluminación, es decir, conforme a la cercanía que tienen de Dios, conforme a la sabiduría que Dios le ha dado. Están agrupados de forma que la jerarquía superior reciben directamente la iluminación o la sabiduría de parte del Señor, la reciben directamente de Él. La primera jerarquía
conformada por serafíes, querubines y los tronos. Reciben la sabiduría directa de Dios, el conocimiento de Él. Son los ángeles, ¿verdad?, que están contemplándole todo el tiempo, mayormente. La segunda jerarquía está compuesta por dominaciones, virtudes y potestades que reciben la sabiduría, el conocimiento, ¿verdad? Que reciben directamente el conocimiento, la sabiduría o la iluminación de la primera jerarquía de la que hablamos, de los serafines, de los querubines y de los tronos. Y por último, la tercera jerarquía son los principados, los arcángeles y los ángeles. Los ángeles, que son la jerarquía más baja, estos no tienen alas, estos son los diferentes, vamos a decirlo de esta manera. Siempre que se han presentado ante la humanidad no tienen alas, son los que realmente tienen contacto con los seres humanos. Entonces, la tercera jerarquía que estamos hablando, ¿verdad?, que son los ángeles, los arcángeles, los mensajeros que no tienen alas, reciben directamente, ¿verdad?, las órdenes de los que están en la segunda, vamos a decir, jerarquía. Entonces tenemos que tener muy, por supuesto, que cada uno de ellos recibe órdenes de Dios. Los arcángeles forman parte, como el arcángel Miguel, Rafael, Gabriel. Punto número 11. Dios, es importante entender esto para que no nos confundamos. Dios los emplea, Dios los utiliza como instrumento. ¿O porque Dios no hace las cosas? Tenemos que entender que Dios es tan generoso que comparte las actividades y los hace participar a los ángeles en todas las cosas que suceden. Por eso los emplea como instrumento, porque recordemos que Dios es nuestro modelo. Dios es nuestro modelo de unidad. Dios es no, todo lo que hay en el cielo, ¿verdad? Es el modelo de lo que debe ser en la tierra. Entonces Dios usa a sus ángeles para ayudar al pueblo de Dios en su momento. En su momento el pueblo de Dios, los israelitas necesitaron, ¿verdad?, de los ángeles, y a nosotros los cristianos Dios envía a sus ángeles en nuestra ayuda en determinado momento. Esto lo vemos en Hebreo 1:14, en Hechos 12:7. Y por último, lo que tenemos que saber es que los ángeles son los que realizan los juicios sobre los enemigos de Dios y son los que van a participar también en el Apocalipsis. Lo vemos en Hechos 12:23. Y como ya les dije, ellos van a tener un papel muy importante en Mateo 13:20, Mateo 13:39, 13:41, 24:31 y en muchísimas otras partes de la Biblia. Ellos van a tener un papel importante en los juicios que vienen. Dios en muchas oportunidades va a utilizar ángeles caídos para que ejecuten juicios en el Apocalipsis. Van a permitir que salgan del abismo para dañar a todos aquellos seres humanos que no tengan en la frente el sello de Dios. Así que espero que esto haya quedado bien claro, aunado con las características que ya habíamos hablado anteriormente. Es muy, muy, muy importante que esto quede bastante claro. Bendiciones abundantes. Seguimos con el tema de los ángeles. Dios les bendiga, Dios les guarde.
preciados ministros del Señor, profetas de Dios.